comunitario nos entregaron un listado de encargos de las cosas más importantes que ellos ven y que piensan que nosotros en nuestros ámbitos las podemos abordar. Pero son más de las que somos. Entonces son 21 y nosotros vamos a abordar 13 preguntas, 13 encargos. Ya hicimos aquí un trabajo con ellos en que ya estamos reduciendo, porque estamos juntando algunos estamos reduciéndolo. Entonces, lo que tiene de interés hoy es que están los socios comunitarios que nos van a poder mostrar un poco el contexto de cada demanda o problema o necesidad, poder saber quién es el público que va a recibir esta mejora cuando nosotros hagamos estos productos, poder ubicar el problema. Y por otro lado están los docentes que van a poder hacer todas las preguntas necesarias para poder abordar, para poder entender y para poder situarnos en nuestras disciplinas y para poder situarnos en las 2 semanas de trabajo efectivo que tenemos. Entonces es un trabajo colaborativo de poder definir y demarcar cada uno de los encargos que están aquí declarados. Entonces, aquí los encargos nosotros los agrupamos en nuestros 4 ámbitos que son narrativa, objeto, instalación y performance. Y aquí están los logos de cada socio comunitario. Entonces algunos nos entregaron 1, otros nos entregaron 2 y otros nos entregaron 4. Pero entonces queremos partir con Karina que está aquí. Ella forma parte de Juntos en la Calle y 3xI. Y ella es una de las que es muy ocupada, entonces tiene una misión muy luego y entonces vamos a pedirle que pase adelante y que nos pueda explicar sus... No es por ocuparte de tu logro. Oye, muchas gracias por estar aquí. Tuvimos en la primera reunión varias de las organizaciones, yo creo que todas somos una red de organizaciones y municipios que trabajan para resolver el tema de la situación de calle en Chile. Les agradezco en primer lugar porque estamos en una época muy clave en la historia de este tema. Después de la pandemia hay más de 150 millones de personas sin hogar en el mundo y aquí en Chile las cifras han subido, ¿cierto? Y las estrategias más populares hace 3 o 4 años son los desalojos. Los desalojos se invierte mucho dinero y mucho esfuerzo en mover a las personas de un lado a otro. Los desalojos de distintos tipos no tienen lógica, pero como tampoco tienen estrategias, son la solución más usada, muchas veces con muy buena intención. Por tanto, es fundamental que la academia y la nueva generación nos ayude a mirar a los actores que anfitrionamos este problema, mirarlo de otra manera. ¿Cuáles son nuestros encargos más importantes? El primero que a nosotros nos gustaría es tener alguna herramienta de comunicación de alto impacto. Ahí van a encontrar distintas alternativas que se han hecho en el mundo, desde parques que se llenan con personas que duermen un día en la calle y se tapan con un cartón y en el cartón arriba dice lo que están pidiendo, sillas vacías que se ponen en distintos lugares, instalaciones a semáforos, invitarles a pensar la ciudad como el escenario. Aquí no estamos trabajando solamente para la mitad de las personas en situación de calle en Chile, que las cifras son un poco más de 20.000, nuestras organizaciones reúnen al menos a 15.000 de esas personas, sino estamos pensando en mejorar la vida de nuestras ciudades. El problema de situación de calle hoy día es un problema urbano. Tomás, que es una de las principales impulsoras, que no está acá, que me dejó con el encargo de recordar eso, es pensar el espacio público como un espacio de comunicación y compromiso también con las nuevas generaciones. Entonces tenemos un encargo de comunicación con impacto, tenemos hartos datos importantes que no están al alcance de la ciudadanía, más que de un grupito chico de académicos o a las personas que nos interesan los temas de pobreza. Ahí tenemos toda la realidad, por ejemplo, de cosas que no se ven. Expertos por ahí, cómo es menstruar en calle, por ejemplo, se habla de una pobreza menstrual, hay un tema, cómo es que uno se enferma y se recupera en calle con los temas de salud. ¿Ya? ¿Por qué es que a Chile le convendría mucho trabajar los tratamientos en la calle en vez de esperar que las personas se agraven y usen entonces horas de urgencia que además colapsan el sistema? Cómo nos gustaría mucho ver las soluciones comunitarias como las que de Luis o Mauricio Mewi. En la comunidad hay mucho que se hace de prevención y sostén de cosas que son totalmente invisibles, el hambre que hay para las personas mayores en calle,
los fallecimientos que hoy día pasaron de ser un tema de clima a homicidios y crímenes de odio. Ya hay cosas que no se ven y que son muy importantes ligarlas además con lo que está pasando en el resto del mundo. Karina, quiero aclarar esto. Aquí se trata de esta, que es comunicación con impacto, número 19, y que Karina dice que tendría material y datos para entregar relacionados al 21, al 7, al 5 y al 4. Todos ellos convergen en el 19. Sí, podría ¿ya? hacerse ahí, ¿ya? Después nosotros les propusimos hacer... hay un tema de violencia y seguridad que ustedes van a mirar en muchas partes. Los tipos de violencia en Chile, para todas las poblaciones, se han agravado mucho. Si bien las tasas de victimización en Chile van bajando, ¿cierto? Lo pueden ver en la encuesta nacional de seguridad pública. Lo que aumenta mucho es la gravedad de los crímenes, ¿ya? Y la gravedad de los delitos. Y en Calle, hace 2 o 3 días, una mujer fue baleada en la cabeza, alguien pasó en un auto y le disparó. Eso era como de las películas de Hollywood hasta hace muy poco. Hace 2 o 3 años una persona que seguramente tenía alguna psicopatología se paseó por Santiago haciendo asesinatos de personas de calle. Eso pasó sin pena ni gloria. Si la persona no hubiera sido de calle, esto hubiera sido casi, se hubiera puesto en la historia nacional. Entonces, al parecer, las vidas de los pobres valen menos. Y eso es real. Sabemos que se comporta así, pero a nosotros nos parece totalmente impropio de un país que tiene unas postales que son como del primer mundo en otro ámbito. Karina, así como tú estás viendo el número 19 instalado en el espacio público, instalado en la ciudad, que es una manifestación creativa, lo que sea, el número 1 lo estás viendo, que nosotros lo asimilamos al mundo de la narrativa y en ese sentido quizás a un documento, a una... No, yo creo que ahí el número 1, el medio y el espectro. Yo solamente quería mostrar el tema de la violencia, que para nosotros es muy importante que sepan que aquí... Perdona, me equivoqué, la violencia. La violencia y la seguridad, hay muchos actores que quieren ver este producto, ¿ya? Un alcalde, también un presidente de una junta de vecinos, los bomberos, todos los que tienen problemas de seguridad en los barrios. Por ejemplo, con Tomás, desde esta universidad estamos haciendo un proyecto de baños públicos para solucionar el tema de seguridad en la Plaza Maipú, porque con los baños públicos se soluciona. No tiene nada que ver con la intervención social hiperespecializada, tiene que ver con baños, porque si la persona usa la plaza para tener relaciones sexuales o para hacer pipí, es porque no tiene otro lugar de privacidad. Entonces hay cosas que sí se pueden desarrollar desde la arquitectura, desde el urbanismo, ¿ya? Eso es lo que tenemos nosotros y tenemos esta activación ciudadana masiva también, que el año pasado hicimos la primera experiencia, juntamos como a 300 personas, muchas personas que no sabían de calle, la mayoría, y los desperdigamos por la ciudad, después hicimos un encuentro y un diálogo, y permitió, eso dio mucho resultado. La gente del Ministerio de la Vivienda terminó cambiando un convenio, abriendo nuevos cupos para egresados de Sename que si no estaban en la calle. Pasaron muchas cosas a partir de ese encuentro y ahí hay formatos que se pueden utilizar. En el 3xI, con esto cierro, tenemos un montón nosotros somos una parte también del empresariado, por tanto tenemos un montón de apoyos que podríamos poner a disposición institucionales para que esto escale y para que ojalá colaborar, con lo que decía Francisco Javier, a la formación de esta generación de estudiantes. Perdona, ¿cómo podríais diferenciar la activación ciudadana el 20 respecto al 19? Lo que pasa es que la comunicación con impacto, nosotros vamos a juntar como todo esto que tenemos en la mesa, con toda esta información que hay, muy valiosa, que está al servicio en general de la ciudadanía. Lo vamos a transformar en una minuta y si lo vamos a pasar a distintos grupos interdisciplinares de acá. Entonces, la idea es que nos ayuden para que eso tenga alguna plataforma digital o tenga algún producto o tenga alguna actividad. Entonces se trata del contenido, transformarlo en algo más digerible para el resto de la ciudadanía. Lo otro más bien un evento. ¿Sí? Sí, está pensado en un público objetivo y el objetivo de esta... A nosotros nos gustaría que fuera la organización que va a hacer esto. Porque desde el punto de la calle, pues las organizaciones pueden tener otras miradas, pero a nosotros nos gustaría decir que hoy día la gente que está en las redes sociales no es esa generación. Entonces sería bueno que estuvieran enfocadas en ellos mismos, en el lenguaje de ellos, digamos. ¿Ya?
¿Alguna otra pregunta, Karina, que va a tener que salir corriendo para que la aprovechemos? Respecto a situar. Respecto a lo que tú mencionas de la noche del encuentro, Ujú. ¿tiene una fecha específica? Sí, se está pensando para el 27 de agosto. Entonces, si nos ayudan a diseñar un nuevo formato, hay mucha información también que está en las redes de lo que hicimos. Lo positivo es que nosotros tenemos financiamiento para hacer esto, o sea, lo que ustedes armen se va a transformar en realidad sí o sí el 27 o el 28 de agosto. Ahí estamos viendo. Pero estás pensando más que en una difusión, estás pensando en cómo hacerlo, en una especie de programa. Claro, nosotros lo que les dijimos aquí es apoyar el diseño de una intervención urbana, que no sé qué. Eso nosotros lo estamos pensando en hacer en agosto. Sí. O sea, si ustedes lo hicieran en julio, lo vamos a implementar igual. Pero sería diseño de qué actividades hacer también. Claro, el diseño de esta activación general. Es que no me quedó tan claro, pero el objetivo de esta actividad, que lo que es como captar personas que puedan, qué sé yo, hacer una donación, No, es ponerlo en la palestra acercar a la política ciudadanía pública. a este tema de una forma respetuosa con las personas de calle y de una forma innovadora también. Sí, pero es un acercamiento vivencial, Sí, no es que claro. le cuentan, no es que te muestran un video, es vamos a conocer el fenómeno. De alguna manera, en algún formato. Ya. Podría, no sé, pues hay varias experiencias gringas. Tú invitas a alguien a cenar a tu casa o vas a un parque, no sé. Ahí es como material de creatividad. De creatividad. Ya. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Karina. Insistir que la presentación que planteó Karina, la noche del encuentro, en la visita a los dispositivos, personas con muchos recursos, que jamás habían bajado a la ciudad y a los lugares, fue el impacto que generó no solo lo que ella dijo, varias organizaciones se vieron beneficiadas y capitalizaron recursos sociales y nuevos socios, personas que trabajaron directamente y que hoy día también se puede sostener. Eso Ya. es clave. O sea, ahí convergen muchos actores En de lo que distintos hagamos, lugares. en lo que hagamos, no importa la dimensión, en lo que hagamos es clave que las personas visiten los dispositivos, pero que los relatos sean muy bien instalados, lejos de prejuicios y que encanten al otro para que el otro pueda vender el producto, venda lo que hace. ¿Y actualmente cómo se ha convocado a esa iniciativa? ¿Lo hacen las fundaciones por redes sociales? Porque según entiendo, se captan personas que se llevan a lugares determinados. Mira, lo que pasa es que nuestra red tiene una capilaridad muy grande. El 3xI, cuando su encuentro más chico, el 3xI son 500 personas de todos los ámbitos. Entonces, hay una manera de convocar y también las organizaciones tienen mucha capilaridad. De hecho, el noche del encuentro tuvimos que reducir los cupos. Lo bueno es que ustedes tal vez no han visto las cosas masivas, pero yo se los firmo. Aquí seguramente vamos a firmar todo. Las cosas de calle se llenan, se llenan. Tú haces un seminario y la gente calle, si tenemos algo que somos entusiastas, porque si no, no trabajaríamos en calle. Porque hay que ver como lo positivo. Se llenan, o sea, esta cuestión sí o no, se llenan, siempre se llenan. Entonces, eso es una cosa buena. Hay un entusiasmo, ¿por qué? Porque es poco. Entonces, si tú decís, vamos a un seminario de salud calle, por muy fome o anticipado que sea, se va a llenar, o sea, siempre se va a llenar. Eso diría yo, no sé qué opina Lucho, pero... Ya. Estamos entonces con este primer paso ya. Podemos seguir como de arriba para abajo. Jimena, ¿me permite? Sí, claro. Hola. Francisco Román, Fundación Gente de la Calle. Conocemos con varios. Todo bien. Oye, me voy a poner la camiseta de la universidad. No, sí, Me la voy a sacar la de la Fundación Gente de la Calle. Y al menos respecto a la experiencia del año pasado, aquí fuimos convocados a una experiencia educativa, ¿sí? Formativa. La universidad quería que sus estudiantes tuvieran una experiencia de formación con ciertas características, ¿sí? Que los vinculara a la realidad, ¿sí? A una realidad específica, en este caso, situación de calle, pero también tenía otros componentes. Ejemplo, lo de interdisciplinaridad, ¿sí? Era fundamental. Son 7 carreras, son 7, pero incluye arquitectura, ¿no? Sí. Arquitectura de Valparaíso, Las ahí dos. están 7. Sí. Y eso hacen 7, 8. Es que con la escuela de Valparaíso hacen 8. Ya hacen 8, a eso me refiero, ¿sí? 8 escuelas que normalmente el diagnóstico era que trabajaban muy para adentro, muy cerradas, ¿sí? Sin vincularse, que
que tenían un espacio común, pero que no tenían acciones, interacciones, no habían tenido prácticas de esto que tiene lo interdisciplinar. ¿Sí? Entonces, ese era un tema muy relevante. Que es una formación que les permita desarrollar habilidades, competencias de trabajar con otros, ¿sí? Y adquirir nuevos conocimientos. Estamos en un lugar que es una universidad y que uno de los objetivos es el conocimiento, ya sea para adquirirlo, trabajarlo, condensarlo o pasarlo. ¿Sí? Entonces, no perder la idea, que puede cambiar perfectamente, pero al menos respecto a lo que intentamos hacer el año pasado, tenía esto. ¿Sí? Pero también era un espacio para que los chiquillos se formaran en términos laborales. Acuérdense que es en un periodo de vacaciones, ¿sí? Que tienen que cumplir un horario, ¿sí? Que tenían que llegar, irse, había mucho de eso que ponía el decano. Esto es una situación de trabajo real, ¿sí? No es una experiencia, no es un taller, ¿sí? Tenía que ver con desarrollar esas habilidades que tienen que ver con el mundo del trabajo, ¿sí? Entonces, no perder de vista eso para mí es súper importante. Por lo tanto, respondiendo a Ariel, en la primera población objetivo solo es estudiantes, ¿sí? Ya sea la parte propiamente académica y lo que nosotros queremos aportar, o debiéramos aportar, en el conocimiento de una realidad específica, ¿sí? De la situación de calle, que permite hacer muchas cosas, dado que es un problema complejo, que tiene, ¿sí? Una serie de características. Lo otro que me parece súper importante es que nosotros, las instituciones, nos puedan favorecer, pero no es el objetivo. O sea, lo objetivo que tiene cada uno puesto ahí se podría hacer no necesariamente acá, ¿sí? O sea, lo pongo. Yo estoy proponiendo un mural, el Tomás que quiere hacer el mural del mausoleo. Eso lo podríamos gestionar con otras personas y lo haríamos súper fácil y rápido, pero entendemos que esa es una oportunidad para que los chicos, los chiquillos, los estudiantes, se puedan meter en una problemática o una particularidad de una problemática, ¿sí? Y tengan que desarrollar habilidades de investigación, de sistematización respecto a un tema que es la muerte en situación de peligro, ¿sí? Por lo tanto, también está el tema del impacto, ¿sí? El impacto tiene que ver con cómo mostramos el fenómeno de lo que, todo lo que estaba planteando Karina y buscar cómo llegar a mucha gente. Pero ese no es fundamental, no es el principal, no nos perdamos, no está ahí que, ¿sí? Esto no es para salir a llevar carteles a situación de No, ¿sí? pero también... Si se puede, bien, sí. mejor, ¿sí? Si se puede perfeccionar lo que se hizo el año pasado, que en general lo que se hizo fue muy bueno y que lo que falló en la pata después de haber visibilizado los productos en más ferias, en más municipalidades, más, ¿sí? Eso hay que corregirlo, pero no es el objetivo de batir banderas sobre la situación de calle y denunciar, ¿sí? Eso Sí. es una tarea permanente de nosotros, la Universidad y otras pueden colaborar, pero no es el foco, ¿sí? No es Pero para complementar lo que tú estás diciendo, yo creo que efectivamente son los estudiantes, pero también la universidad tiene un departamento de vinculación con el medio, en que le interesa medir los impactos o lo que hacen los estudiantes en este tipo de ejercicios que son vinculados a comunidades reales. No lo dejo fuera, pero no lo pongo en el primer lugar. Eso Okay. es lo que Bueno, quiero pero decir. son dos De hecho, campos. la cosa de visibilizar la universidad, que también la universidad también necesita visibilizarse como institución. Como nosotros como instituciones, que trabajamos con personas de situación de calle, también necesitamos visibilizar, porque eso significa posibilidades de recursos. Entonces, es en ese marco porque si no quedamos como que hay un grupo de personas que está contratando una empresa para resolver un problema. No, pues claro. No lo es. No, pero Francisco, igual, mira, un poco la pregunta está orientada y para toda la dupla va a ser súper importante eso, porque entender el objetivo o el usuario, el público objetivo, va a ayudar a establecer la estrategia, porque por ejemplo en el caso de comunicación con impacto, igual hay que establecer, digamos, a quién va a estar dirigido porque incide en el relato que se quiere dar. Para nosotros es súper utilitario saber a quién se está apuntando.
porque en sí mismo nos va a ayudar, sobre todo lo que tiene que ver con narrativa, al establecer un público objetivo, te ayuda a establecer como cierta lógica justamente de aquello. Yo creo que indistintamente entendemos que los estudiantes son los beneficiarios, nosotros mismos como académicos vamos a estar beneficiados con esto. No obstante, es importante ir como ajustando para efectivamente que las estrategias que nosotros podamos elaborar respondan y direccionen de mejor manera el trabajo que podamos hacer en el aula. Sí, pero también creo que eso hay que preguntárselo a cada una de las propuestas de proyectos. Cada uno tiene un objetivo, Sí, claro. una población objetivo distinta. Eso es Podemos generar, bueno, puede ser la suma de todo, va a generar la población objetiva general de la escuela, pero o definirla previamente, si lo queremos, así escucho lo de la Karina, que es tener un impacto en la sociedad global, ¿sí? Pero yo creo que cada proyecto de eso tiene un público objetivo bien definido. claro, eso es importante saberlo. Y eso creo que sí hay que considerar. Ya, entonces, para avanzar, a mí me gustaría, por ejemplo, está MEWI, que tiene de visibilizar realidades y guías de donantes, y está Salud Calle, que son bastante concretos y quizás podríamos avanzar por ahí. No sé si prefieres tú primero, Miguel. Bueno, hola, Miguel Alfa, director ejecutivo de Fundación Salud Calle, voluntarios de distintas áreas de la salud, médicos, enfermeras, kinesiólogos, estudiantes y profesionales, que dan una atención de salud gratuita y de calidad a personas en situación de calle. Nosotros hicimos 4 encargos. Tenemos una sede en Santiago Centro, que es una concesión de bienes nacionales, una casona muy antigua, y tenemos ya el proyecto con apoyo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de esta universidad y de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, en convenio con ambas. Tenemos ya un proyecto para transformar esa casona en un centro de salud. El primer centro de salud especializado en atención para personas en situación de calle. Entonces queremos difundir ese proyecto. De eso se trata el tema 1. El tema 2... ¿Cómo el tema 1? Perdón, el tema 1 nuestro es el 4. El 4, ya. Perdón, el 4. Ya. El tema 5 de aquí, el segundo nuestro, es que la atención de salud que hacemos, la hacemos con todos los estándares médicos de salud en general de Chile y del mundo. Eso significa que tenemos ficha clínica que cumple con todos los estándares internacionales, legales, éticos, etc. Pero que además están bajo el paraguas del Comité de Ética de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, y eso significa que podemos usar los datos que recopilamos para hacer investigación científica, publicarla y difundirla. El año pasado terminamos un estudio muy importante para nosotros, de 11 años, un estudio retrospectivo, 11 años de seguimiento, 753 pacientes. ¿Por qué llegaron a consultarnos? ¿Cuál fue su diagnóstico? Yo puedo decir, me duele el brazo, es por lo que llego, pero el diagnóstico es cáncer de hueso, es distinto. ¿Y de qué murieron? Es el estudio más grande que se ha hecho en América Latina. No lo ha hecho en Chile nadie, ninguna universidad, ni Ministerio de Salud. Y ese estudio queremos difundirlo más. Ya lo hemos presentado en varios eventos internacionales de medicina, pero queremos difundirlo más en Chile. Y esto con un foco preventivo, con un foco de alerta, de ver que acercarse... Con un foco más bien de incidencia en política pública de salud, ¿ya? De dónde hay que poner los recursos. Para decirle una de las conclusiones, en el mundo en general la gente en situación de calle se muere de lo mismo, y aquí vamos a pelear con Román, pero eso es lo que dice nuestro estudio, se muere de lo mismo que se muere la población general, que es de cáncer y de problemas cardiovasculares. De eso se muere la gente en Chile en general y la gente en situación de calle también en todo el mundo. Pero en Chile la gente se muere de infecciones respiratorias, que son mucho más fáciles de tratar, y que la única otra parte del mundo en que la gente de calle se muere de eso es en África. Ya. ¿Ya? Entonces hay conclusiones y eso puede incidir en política pública. Ya, perdona. Después vienen dos que están un poquito Sí. más abajo, donde El 10 y el Tomás 11. y Natalia me gustaría que tomen atención porque son... El año pasado Asociado a productos. uno de los proyectos tuvo un juego, un juego de mesa de sensibilización. Juego que nos encantó, que nosotros, como trabajamos con muchos voluntarios, una de las tareas permanentes que tenemos es la formación de esos voluntarios. ¿Ya? Son voluntarios que saben de salud, pero que no saben de calle. Entonces también son voluntarios que, pese a que lleguen a hacer un servicio voluntario, buena onda, etc., tienen que aprender del tema calle o con permiso del tema calle. Entonces, ese juego nos gustó mucho. Entonces pensamos que podría haber, y eso lo vemos muy parecido con otro que puso... Yo. Sí, ¿ya? ¿Juego ciudadano o no? ¿Ah? Sí. Sí. Entonces, También es de roles, de personas... algo que nos sirva para educar, sensibilizar, romper mitos de una manera entretenida, cercana a los jóvenes, súper choco. Ese es el encargo 10. Y el 11 es que
parte de lo que hacemos de los tratamientos de salud implica muchas veces dar, por ejemplo, insumos de aseo. Si le hacemos una curación de una herida a un paciente, para que esa herida se recupere tiene que mantenerse limpia. Entonces, si bien no tiene que ver estrictamente con salud, entregar un kit de aseo sí nos ayuda a la recuperación de la salud de esa persona. Lo mismo en el tema de higiene menstrual y varias cosas así. Entonces, el año pasado también uno de los proyectos fue, hicieron unas como bolsitas con material reciclable, eso nos pareció muy interesante, poder tener contenedores pertinentes para la situación de calle en los cuales poner kit de aseo, kit menstrual, fármacos, otras cosas. Esos son nuestros 4 casos. Perfecto. ¿Preguntas? Sí, el informe que tú mencionas está disponible dentro de la bibliografía que nos hizo llegar Jimena. No. ¿No lo pueden hacer llegar? Estás hablando del estudio. Sí. Lo podemos hacer llegar, pero tendríamos que ver el tema ahí. Conversémoslo, porque está bajo embargo, está por publicarse en una revista médica, entonces no puede tener difusión masiva todavía. ¿Ya? Te lo puedo pasar a ti, pero tú no lo puedes difundir. Lo puedes leer a ti, pero tenemos que tener una firma como de cierta confidencialidad. Bien. Sí, con respecto al juego, ¿es un juego que ya tienen y esperan como rearticularlo o es diseñar un juego nuevo? Es hacer un juego. La idea salió de lo que vimos de lo que hicieron ustedes el año pasado. Aquí se hizo un juego. Claro, Tomás estaba en una sección en que se realizó un juego de mesa con personajes, con cartas, que era introductorio a los problemas de situación de calle con personas. Bueno, y que se hizo en base a la encuesta que ustedes presentaron el año pasado, que de alguna forma da una serie de cifras que desmitificaba lo que quizás la población general cree sobre la gestión de situación de calle. Entonces no le estamos diciendo hacer el mismo juego, una forma lúdica, entretenida, innovadora, distinta de sensibilizar, entregar información a gente joven que va a trabajar con nosotros. Ahora puede servir para la población general, para otros alumnos. Nosotros estamos pensando para nuestros voluntarios. Que es la salud. Y en cambio hay otro que quizás podemos pasar al tiro a ti, ya que estamos en el juego. Oye, pero yo igual quería decir algo de lo del comienzo. ¿Me permite una introducción chiquitita nomás? Que yo quería decir que, honestamente, creo que es complicado cargar con la propuesta de tener soluciones que resuelvan un problema tan complejo como la situación de calle. Creo que eso es como que de repente me dice, ya, pero quiero que me hagan la solución final para esto y no va a ocurrir eso. Entonces, me sumo a algo que dijo Francisco Javier y Román, que habló antes, que yo creo que el proceso formativo, me sumo también a eso yo. A mí me encanta esto que está ocurriendo ahora. O sea, yo agradezco esta oportunidad y estar con ustedes para mí es un privilegio, porque son docentes. Ustedes tienen lo que sí tienen en sus hombros es la posibilidad de liderar procesos de formación en los estudiantes. Entonces, para mí es una tremenda oportunidad eso. Y el producto que se dé, para mí personalmente lo más importante es, lo hablamos recién con Megu, le voy a dejar la palabra a él habló de transformación. Yo no lo voy a ocupar para que lo ocupe él después. Pero en el fondo, cuando uno dice un proceso formativo, ustedes ya tienen una formación sobre esta temática y los estudiantes también. Y esa formación está llena de mitos también. De mitos, ignorancia, desconocimiento, que también nosotros tenemos, digamos. Y de hecho nosotros tenemos de las áreas de expertise de ustedes. Entonces uno tiene una idea de lo que es y a lo mejor no es. Entonces, para formar uno como que tiene que deconstruir primero, que son palabras que se ocupan harto ahora, ¿cierto? Deconstruir para poder construir algo nuevo. Entonces, ese proceso de construcción es súper relevante y se da en una mezcla entre la práctica y la reflexión acerca de la práctica. Por tanto, todo lo que hacemos acá es súper bonito porque obliga a que ustedes y los estudiantes hagan una experiencia y además tenemos ese espacio de reflexión acerca de la experiencia guiada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el proceso que ustedes pueden hacer es muy importante y para mí es clave. Digamos, los procesos de cambio son claves para mí y el proceso es más importante que el resultado. Ahora, eso no obsta que luchemos para tener resultados de alta calidad, ¿cierto? Y ojalá algunos puedan incluso preservar y mejorar cosas que hay. En esa línea, Acción Solidaria, en lo que estoy yo, nosotros, a diferencia de lo que hace el MEWI, por ejemplo, o lo que hace Miguel trabaja directamente con las personas. Lleva médicos a trabajar con personas en situación de calle. El MEWI tiene un centro que funciona como un centro diurno y hace rutas de calle en un territorio, o sea, trabaja directamente con la comunidad callejera, por decirlo así. Yo no trabajo así, yo trabajo, claro, el Hogar de Cristo sí lo hace, pero yo pertenezco a un área del hogar donde trabajamos con otras organizaciones, así como el MEWI,
A mí lo que me interesa es ayudar al MEWI y a sus voluntarios a que hagan mejor su trabajo. Entonces llegamos a las personas en situación de calle a través de ellos. Y por eso pusimos tres necesidades, digamos. Por ejemplo, ahora empieza el invierno y yo estoy en un chat de calle donde aparece una persona y dice, oye, tengo una mujer de 45 años que está con su hijo y necesita alojamiento, es de Los Espejos. Y alguien contesta, es que no se ha abierto el albergue de Los Espejos, pero en San Joaquín hay algo que está abierto. Perdona, ¿es el 4? Guía de organizaciones, el 8. El 8. Claro, entonces yo decía, mira, tal vez el Ministerio de Desarrollo Social tiene un listado de organizaciones, de ejecutores de ruta, calle, albergue, centros para la superación, que cambia año a año. Y andan circulando a veces planillas Excel con estos listados de organizaciones. Dije yo, tal vez sería interesante tener un directorio de organización. Es un directorio de organización incluso nacional, podría ser, o regional, como ustedes quieran. Y ahí habrá que aplicarle diseño, ideas, no sé, habrá cosas nuevas que podrían ayudar. Y es como una base de datos. Claro, pero más que un directorio, más que una base de datos propiamente tal, porque las bases de datos las podemos hacer. Un Excel se puede hacer y se comparte por internet, pero un directorio, un librito, no sé, un libro virtual u otra manera, donde los líderes de organizaciones, estoy hablando de una señora de una población que junto a sus vecinos salen a repartir café, sepa que hay 3 albergues en su comuna, o que hay 2 comedores que funcionan, uno el sábado y uno el domingo. Claro. Y centro de salud. Y que está Salud Calle, y que existe nuestra casa, y que existe gente de la calle, en fin, digamos, un directorio, pensé yo que podría ser algo interesante, pensando no en la persona en situación de calle, sino que pensando en los líderes de organizaciones, que es con quienes trabajo yo. Ese es el 8. El 9 puse apoyo organizativo, dice. Claro, aquí el 9, apoyo organizativo, elaborar materiales accesibles. Ya. Mira, nosotros es importante también que ustedes sepan que esto que estamos haciendo acá lo hemos hecho muchas veces, con muchas universidades y con muchos estudiantes. Entonces, se nos acaban los desafíos. Uno va planteando el desafío una vez, 2 veces, 3 veces. Hemos hecho muchas veces procesos de formación de voluntarios. Me suma ahí a lo que, no sé, planteó Miguel con claro. el juego. Nosotros acá hacemos una serie de pequeñas presentaciones. Yo hago una, la Karina va a hacer otra, el medio y otra. Y son pequeñas presentaciones que igual uno ya tiene como caballito de batalla. Las ha hecho varias veces y uno sabe que llegan, tocan, pegan, impactan a la persona y le gustan a la persona, les abren la mente, los enamoran de la temática, no sé, los movilizan internamente. Pero sería bueno tener a lo mejor algunas cápsulas. No sé si son videos, no sé si es una plataforma, no sé cuál sea el mejor formato, donde podamos formar ya sea a un estudiante que se está metiendo en esto, a un voluntario que está partiendo. ¿Qué son las personas en situación de calle? A veces hay preguntas, claro, ¿y está bien que uno le dé plata a una persona en situación de calle? Claro. ¿Y cómo? Hay muchos estudiantes que cuando empiezan con esto es, ¿y cómo le hablo? Y entonces uno dice, bueno, como uno le habla a cualquier persona. ¿no? O sea, eso que puede ser una pregunta, no sé, básica, no está escrito en ninguna parte. No hay un video que hable qué son las personas en situación de calle. La Karina recién decía, ustedes tienen que instalar una mirada de la ciudad. Ahí hay una mirada. Eso también podría ser una pequeña cápsula sobre qué quiere decir eso. Que este es un problema de todos nosotros que somos ciudadanos de esta ciudad, digamos, una cosa así. Entonces, desde ahí yo decía, nosotros necesitamos, el Hogar de Cristo, por ejemplo, tiene una escuela de formación online. Y nosotros tenemos varias cápsulas que se las damos gratuito al voluntario que quiera, que se contacta con nosotros y puede, por ejemplo, estudiar sobre qué es la pobreza. De hecho, los estudiantes también podrían meterse en eso. ¿Qué es la pobreza? ¿Qué es la reducción de daño? Temas de salud mental y discapacidad mental, temas de trabajo con intervención en crisis, temas de trabajo con adultos mayores. Pero no hay una cápsula sobre personas en situación de calle. ¿Qué es la persona en situación de calle? Entonces yo creo que ahí a lo mejor se podría avanzar a generar algunas cápsulas formativas. Ese sería como el número 9. Y el número que me preguntaste, que me salté, lo dejé al final. Soy muy pillo ahí parece. El tema del juego. Tuve la suerte, como integrante del Hogar de Cristo, de participar de la creación de un juego que se llama Derribando.
y sé que acá existe la carrera de diseño de juegos, no sé si se llama así. Sí, tal cual. de juegos digitales. Y trabajé ahí con una organización chiquitita que se llama Momento Cero. Y es un juego de mesa que tiene que ver con derribar mitos. Pero es un juego donde se derriban mitos de todo tipo, así como sobre los migrantes, sobre personas en situación de calle, sobre cosas como la siguiente, dice, todos los pobres son delincuentes, las personas en situación de calle son peligrosas, las personas con problemas de salud mental hay que tener cuidado con ellos, son peligrosos. Entonces el juego trata de estar diseñado por expertos en juego, por tanto no se trata del tema social propiamente tal, sino que igual va a ir metiendo, agarrando fichas y todo eso. Pero yo decía, y mirando la experiencia del año pasado, un poco lo que decía Miguel sobre el juego que se hizo, ¿cómo ayudar con estas mismas cosas que están ocurriendo acá? Estas mismas cosas que se les abren a ustedes a veces alguna ventana mental, así como para decir, oye, en realidad yo siempre pensé que pasaba esto en calle y no es así. O estas experiencias que generan como un insight o una eureka, a lo mejor, ¿por qué no llevarlas a un terreno de un juego? Que podría servir para los estudiantes, no solo pensando en los voluntarios que trabajan en esto, sino que en vecinos, cosa que una organización pueda tener un pequeño juego para trabajar con sus vecinos acerca de esta temática. Ya. Esas eran como las tres cosas que se nos ocurrieron a nosotros y que podríamos un poco incentivar a los equipos que les toquen, digamos, así como dándole orientaciones y también ayudándolos a performar esto. Siempre con la apertura nuestra también de que esto puede cambiar, digamos. Ustedes vienen con otra propuesta también, fruto de la experiencia que ustedes tienen. Sí, este año lo que vamos a hacer es que ya como no hay un campo amplio que visibilizar y cada uno lo bajaba a tierra en distintos dispositivos, hoy van a haber 3 encargos y cada sección se va a hacer cargo de un encargo y por lo tanto va a tener relación con un socio comunitario que le va a entregar todos los inputs y va a poder tener unas correcciones transversales con los estudiantes para poder acercarse y ir viendo, orientando el problema, digamos, o el tema o el producto de salida. ¿Alguna pregunta respecto a los juegos y a el trabajo con voluntarios? Yo tengo una, es más interna, pero creo que igual puede ser importante para el enfoque que se le da a los proyectos, es entender si sabemos si los equipos van a ser como igual de mezclados entre carreras, o entendiendo que los encargos ahora como son más específicos y son como proyectos quizás como más de ciertas especialidades, van a estar como más orientados a ciertas carreras. Mira, tenemos un papelito que es una consulta que ahora está dirigida solamente a los socios, pero la podemos expandir a los profesores, y es que cada uno responda de acuerdo a lo que estamos entendiendo ahora, qué es cada uno de los encargos, a qué carreras son las más pertinentes que pueden dar opiniones respecto a eso. Súper. Entonces, no necesariamente van a estar las 7 carreras, sino que pueden haber 3 y ya está la interdisciplina instalada. Perfecto. Gracias. Ya, yo no sé si te parece, Mewi, que ya te dieron la pasada. Mewi, me dicen todo, algunos me dicen otras cosas, pero no las voy a decir acá. Mi nombre es Mauricio Soto, soy activista, padre de familia, tengo mi trabajo particular, por eso puedo estar en este espacio. Tenemos una ONG que es una acción colaborativa con la población afectada. No vengo del mundo de la academia, pero sí he tenido algunos diplomados que me han regalado por mi activismo, así que conozco un poco, pero bien poco el lenguaje de la academia. Pero sí puedo decir que desde mis orígenes vinculados en la población y la violencia que hemos vivido en torno a ello, y después colaborar con el Hogar de Cristo, he visto mucho de la academia contribuir. De hecho, Salud Calle nace de los ejercicios de la ambulancia que tenía el programa acogida que tenía Luis a mediados del 2000, que trabajamos conjuntamente junto con grupos de voluntarios de Chile, de la Católica, que eran estudiantes de medicina, que les acompañamos para que no los asaltaran, vivían en situaciones difíciles, pero además al mismo tiempo contribuyeran mucho en las tomas de los campamentos. Por lo tanto, sí soy creyente que la transformación también debe, y hay que empujarla desde dentro de la misma academia, ¿no? Sino como sensibilizamos a estos nuevos jóvenes, no solo en un modelo de mercado, de comercio, de emprendimiento o de las empresas, sino que también devolver la colaboración humanitaria, ya que nuestro público objetivo, los estudiantes, muchos de ellos vienen de los márgenes de la ciudad, lo constato por los chicos que visitaron el año pasado al centro abierto, que venían, algunos eran vecinos del entorno y Cerro Navia, los lugares más complejos inclusive que los que yo colaboro, así que
Creo que en esa transformación es clave empujar y impulsar y apostar a eso. Por eso estoy acá yo apostando el cuerpo, el víscera, el conocimiento que tengo, porque apuesto que podemos tener una mirada como en la Cari, como dice el compañero de Francisco, que nos invitó generosamente a esta acción, lo que dice Luis, que lo conozcamos hace años, y a ustedes que ya les conozco del año pasado, con algo completamente distinto, chiquillos. Yo llevo 30 años en este ejercicio social voluntario y he estado vinculado a universidades y propuestas muy buenistas, distintas a estas. Y creo que acabo de llevarme una tremenda sorpresa generosa en decir, bueno, vamos por algo más que el impacto de lo que ya hemos hecho. Y eso me convoca mucho más. Agradecerles la participación de todos ustedes. Yo sé que esto probablemente para algunos es pega, para otros no. Para mí no es pega. Somos gente seria, comprometida con lo que vemos, y hemos dispuesto 3 puntos importantes que nos gustaría que pudieran trabajar, chiquillos. Uno tiene que ver con visibilizar las realidades, que lo hemos discutido, pero tiene que ver para nosotros en lo personal en proponer un video que muestre nuestra realidad, pero en tres dimensiones distintas. Uno empresarial, otro para los colegios y otro para las empresas. ¿Qué tiene que ver ¿Cómo? con...? Ya lo habías dicho, empresa. Son Sí, dos. perdón, empresarial y otro para el Estado. ¿Ya? Porque nosotros siempre trabajamos en el mundo público para proyectos, para presentaciones, para recursos. La ONG se transformará en algún momento en una fundación. Pero mientras tanto, mi apuesta y la performance que debo levantar con las empresas, los colegios, las universidades y sobre todo con el Estado, necesita un video que nos piden en primera instancia o nos piden para ver cómo se aventuran con nosotros y si somos lo que ellos creen que somos, si tenemos las credenciales para participar dentro de lo que ellos quieren participar, ¿no? Una guía para donantes, representamos la ONG, representamos varias mesas territoriales, Renca, Seronave, Quilicura, organizaciones formales y no formales que defienden la participación de los pobladores y también trabajan mucho hambre y frío. Formales y no formales necesitan tener un documento que les permita con empresas y personas particulares o colegios que llegan a colaborarles y proponen recursos en 2 o 3 meses, pero primero quieren intervenir, primero quieren estar o extractivizar la información o quieren sacar sus likes, hacer match con lo que hacen, promover lo que están haciendo en su trabajo social, entre comillas, y luego a la hora de ponerse se ponen a veces con miserables recursos que no fue lo que pactaban al principio. Entonces las organizaciones están muy al margen, formales y no formales, que están respondiendo al hambre y al frío, están muy desamparadas con los acuerdos que tienen mucha responsabilidad ciudadana con este gran discurso, pero con recursos mediocres y sellando mucha información y mucho aprendizaje de lo que hay ahí. Así que entonces un documento educativo documento, para pensarle. donantes. Exacto, y eso requiere pensarle que la ganancia, instalarla y buscar con ese documento, que lo estamos haciendo con algunos chicos de sociología, llevarlo a algún momento, llevarlo a algún espacio que incida y que permita a las organizaciones sostener ese documento en primera instancia. Es clave porque a la hora de los recursos, Claro. nosotros nos movemos con los recursos y Salud Calle y ellos que tenemos nosotros un cuerpo más atrás, pero hay muchas organizaciones mucho más precarias, pero que sostienen mucho más población que la de nosotros y que requieren colectivizar documentación en una perspectiva crítica que les permita avanzar a negociar, ya sea política o la institucionalidad, para poder formalizarlo y cuidar un poco esos recursos, porque todos estos microbancos de alimentos que existen, y de salud y todo el Ministerio de Salud, que se venden como la respuesta al hambre, a eso le deberían entrar al invierno con fruta, o sea, sin proteína, para subir la condición en la que está el déficit alimentario, es sentencia de muerte a fin de año. Entonces se venden como la respuesta al hambre y el hambre existe. Eso es por una parte. Y la otra es la mejor infraestructura, algo que le pedimos algo pequeño, nosotros tenemos una estufa aérea, entonces los chicos llegan mojados, los adultos mayores llegan muy helados, en la mañana llegan temprano a abrir el dispositivo, y como no está abierto, queremos colocar unos biombos frente a esa estufa para que el aire y el frío no lo golpeen, algo que pedimos para nosotros. Lo demás es una perspectiva colectiva que le permite a los demás también, comedores, organizaciones sociales, en las cuales habla Lucho, con las cuales estamos participando en redes ahí, y que esa guía también, como dice Luis, le serviría mucho a grandes donantes, empresas, universidades o organizaciones y fundaciones donde hay un dispositivo, pero también les serviría que esas articulaciones de la población, del liderazgo que hay, es clave para ellos, porque la externalización de una fundación en las poblaciones y en los márgenes podrá pretender ganarse proyectos,
pero no va a mover lo que mueve el liderazgo y las personas que están dentro de la población articulando sí los recursos. Eso es clave para la autoridad. Eso. Preguntas. ¿Alguna pregunta respecto a estos 3 puntos de visibilizar la guía para donantes y la infraestructura? Ya. No hay pregunta, entonces seguimos con nuestra casa que no está, pero aquí está una conmemoración, que son los 25 años de nuestra casa, y dice desarrollar contenidos conmemorativos como una línea de tiempo histórica y o un anecdotario con relatos de quienes han pasado por la casa. Esto es, claro, como un homenaje o alguna de este aniversario, los 25 años, y tiene una historia de los 25 años. Sí, yo estuve en esa reunión con la Isa y Tomás, estuvimos los 3. Ya. Y era precisamente eso, en un video, instalarlo, tenerlo para presentarlo. Para es una cosa que estaría visualizándose en el mismo centro. Claro. Y quizás algo en redes hacia afuera también. Claro, que se puede ir a expandir, mostrar, quizás probablemente el antes, el durante, el después. Ya. Y es una, claro, y en el fondo ahí es conocer la organización que tiene muchos años y que nace con un grupo de estudiantes, claro. Y que creo que Karina también tuvo metida, fue parte, quería decir, yo creo que quizá hay algo interesante ahí en el inicio. Estos son un grupo de estudiantes de la Universidad Católica, que en los años 90 y tanto, digamos, cuando surgen varias organizaciones, también movilizan, que también está acá, digamos, Alejandro, y son un grupo de estudiantes que empiezan a ir a la calle a repartir café y empiezan a conocer la temática, y al ratito se dan cuenta que este no es un problema de las personas solamente, sino que también es un problema de los lugares donde habitan las personas, y como eran personas con recursos, deciden arrendar una casa. Y arriendan esa casa con recursos de los papás fundamentalmente y de los que estaban empezando a trabajar, y empiezan, la lógica de ellos fue, las personas en situación de calle son igual que nosotros. Ellos tienen prejuicios, nosotros tenemos prejuicios. Ellos no conocen, son excluidos de esta realidad, y nosotros somos excluidos de esa realidad. Por tanto, tenemos que tener un espacio común, y a eso le llamaron nuestra casa. Entonces empezaron a juntar, y es toda una cosa bien soñadora en realidad. Porque después cada uno hizo su vida, pero muchos de estos cabros terminaron, no sé, invitando a las personas en situación de calle a sus matrimonios, y empezaron a hacerse amigos, y como que rompieron barreras que están instaladas socialmente. Entonces, nuestra casa es un dispositivo de ayuda a personas en situación de calle, pero también es un dispositivo que conecta a la sociedad, a mundos distintos con esta realidad, como siempre con la idea del prejuicio a la realidad. Cada uno de los que estamos acá, las organizaciones tienen una historia que tiene esa esencia, digamos. Entonces, yo creo que la ISA, un poco lo que plantean ahí es cómo poder capturar esa esencia y recibir apoyo para esos 25 años que están celebrando. Efectivamente, Karina es una de las iniciadoras de la organización. Y que sigue vinculada, es como claro, o sea, cuando se juntan son un grupo, son casi como una patota ellos. Que son como cientos de personas involucradas y que han involucrado muchos voluntarios. Muy bonita la historia de esa. Es bonita la historia, es bonito el nacimiento en realidad. El dispositivo probablemente es pequeñito, pero involucra mucha fuerza. Bueno, lo mismo pasa con Hijos de la Calle, con lo que hace Francisco Javier en Gente de la Calle, digamos, que estamos aquí. En general hemos pasado todos por todos lados. A la organización Moviliza tiene la misma lógica, y bueno, Miguel también, digamos. Son como pequeñas historias de transformación personal, y que desde la transformación personal han liderado procesos de transformación social, digamos, y transformar a otros, y movilizar a otros. Ya. Y dentro de nuestra casa hay también otros 3, que son 12, 13 y 14, y que los vamos a mencionar nomás porque no está aquí la Isabel, pero es privacidad en la residencia, y eso tiene que ver, yo me acuerdo de su problema, tiene como una especie de dormitorio con unos camarotes, con personas que pasan ahí, no sé, un mes, 2 meses, una semana, y ella tiene como una especial sensibilidad con la necesidad de la intimidad, y que pareciera que no se da, o no de la manera que ella quisiera, y entonces pide ayuda, o ya hace un llamado a pensar en algún dispositivo, de alguna manera en hacer que dentro de estos especies de dormitorios comunitarios pudiera haber algo que permita que ese factor necesario para vivir suceda. Queda ahí. Después tenía otro que era mobiliario para trabajadores, ahí no lo entiendo tanto.
Mejorar la oficina. De ella, del en la centro, misma casa. de la misma casa. Ya. Y después, por otro lado, había una cosa con las mascotas, que era diseñar dispositivos, muebles o campañas vinculadas al cuidado de mascotas de los participantes o del barrio. Y ahí también hubo en este taller del año pasado un dispositivo para mascotas, porque nos dimos cuenta, supimos que era un problema, digamos. En este caso no está mencionado así, pero en un momento Tomás nos comentó que mucha gente no quiere ir a albergues porque no quiere dejar a sus perros abandonados, digamos. Gente de la calle que vive con perros. Y entonces había que pensar en cómo tener estos perros, cómo poder hacer que el albergue no fuera invadido por los perros, pero que tuviera alguna solución. Y en este caso no sé si está apuntando exactamente ahí. El año pasado hicieron una Plots con respecto, hicieron un Instagram y promovieron ustedes hicieron un trabajo con respecto a las mascotas en situación de calle. ¿Eso fue tuyo, Tomás, o no? Sí. Y que yo creo que eso sumado puede ser hay un vínculo importante, clave, porque captó la atención de mucha gente. Yo vi todo, pero me asocié que ahí hay un producto interesante trabajo. Que no era una solución física, sino que era una cosa más... Había de las dos cosas, la solución física, pero además había un video que era como para que, o sea, es un problema que la gente que no está vinculada a la situación de calle no lo ve, porque es como demasiado desconocido. Me dice, pero ¿cuál es el problema con las mascotas? Y claro, era sensibilizar con respecto a esa problemática y cómo puede ser una barrera para poder protegerse en el invierno. Y la narrativa era cautivante porque era tomada desde el mismo la mascota narrando. Sí. En primera persona. Claro, y eso convoca. Yo te diría que por lo general participo en varios chats comunales en donde la perspectiva cuando están pidiendo que grupos y organizaciones tengan una subvención, hay un fuerte grupo de personas que le preocupan mucho los animalitos de situación de calle. Entonces es una atención, sobre todo a las nuevas juventudes. O sea, sí, pues es un problema bien actual, contemporáneo. Yo creo que hay nuestros estudiantes que nada esto que decir y les tocas teclas que las entienden. Sí, ya. Luego me gustaría pasar a Moviliza, porque creo que ya estamos con todos abarcados. Sí, hola, mucho gusto, estamos muy contentos de estar acá representando a la Corporación Moviliza. Compartimos origen también cerca de los 2000, a propósito de lo que comentó Luis. Quisiera partir sumándome a las palabras de Luis y de Javier. Chicos, Javier, que hoy en día estamos guiando 4 prácticas de arquitectura, 2 en la región de Valparaíso y 2 en la región metropolitana. Hemos visto que, bueno, yo particularmente soy la persona que está a cargo de eso, de que hay una baja integración dentro del mundo social y dentro de la academia más técnica. Entonces, hemos tenido estos robos, estas tensiones en cómo integrar estas dos partes y que las alumnas y los alumnos las separan como en su cabeza, como que es lo social y lo otro es lo urbanístico, lo técnico, lo arquitectónico, y que no se pueden ir mezclando. Y que es importantísimo el valor pedagógico, principalmente en este espacio. Voy a partir por el último, el 21. Yo soy investigador de un área de Moviliza que se llama Área de Estudios, y iniciamos esta área el año pasado. Empecé a registrar las muertes de las personas en situación de calle en vía pública que salían en los medios de comunicación. Nadie lo había hecho, era un dato que estaba ahí abierto y que sistemáticamente desde enero del año pasado hasta hoy día, todos los días hemos estado metiéndolo a Google News, a noticias bien, y hemos destapado y visibilizado que más que hipotermia en sí, los homicidios son la principal causa, es decir, incluyendo igual todas las limitaciones que tiene este método. Por lo menos sabemos que han sido asesinadas más de 200 personas desde 2020 hasta la fecha. Este es un tema que es necesario difundirlo y que hemos sido portada en varios medios de comunicación, principalmente en regiones, que es donde no hay muchos estudios, no llegan estos saberes. Entonces el encargo es básicamente ampliar esto, no solamente considerando las muertes en situación de calle, que es una consecuencia de la violencia en el urbano,
sino también las situaciones de violencia y de aporofobia y delitos de odio que se encuentran actualmente en Chile a nivel nacional. Entonces el encargo es básicamente, bueno, y que se realizan en otros países también, en Argentina, en México, con la misma metodología. El requerimiento es básicamente diseñar el registro para ampliar esto no solamente a las muertes, sino también a los hechos de violencia que sufren las personas en situación de calle y también personas que ven esa violencia en las calles. Crear una plataforma, elaborar un formulario que pueda recolectar esta información abierto, participativo, y también diseñar dispositivos de memoria. Nosotros hablamos de visibilización en otros países, por ejemplo, cuando ocurre una muerte en el lugar público, se va y se pone un cartel, una señalética, o incluso he visto como una figura negra puesta ahí con el nombre y la edad de la persona. Y muchas personas lamentablemente no sabemos ni el nombre, ni la edad, ni muchos datos, ni tampoco las causas de muerte. Bueno, estos datos ya están publicados en la página web de la corporación, movilizacchile.org, si mal no recuerdo, y están cartografiados, es decir, uno puede buscar dentro de Chile donde se concentran la mayor cantidad de registros. Bueno, eso... Ya, ese respecto al 21. Y el segundo es el 7. Sí. Hemos tenido una necesidad, bueno, nosotros estamos por cumplir 20 años de la conformación de la corporación y hemos visto que hay una suerte de necesidad de poder construir una narrativa sobre la experiencia de las personas en situación de calle al interno de nosotros. Es decir, que nuestros equipos y las personas que atendemos puedan visibilizar las vivencias tanto desde una perspectiva de género. Entiéndase, una perspectiva de género siempre se asimila principalmente a la mujer, a la disidencia sexoafectiva. Y también a la violencia de género, que es principalmente los temas que se abordan. Pero también hay otro tipo de violencia que afecta a otras poblaciones, que son, digo, a la población mayoritariamente, que son los hombres, que también sufren en términos, sufren también las consecuencias del patriarcado, los mandatos de género. Muchas de la gran mayoría de nuestros participantes son papás y que tienen que cumplir, están en el registro de deudores de pensión. Eso han sido desarrollados. Y yo, particularmente en mi trabajo en calle, he visto también cómo ese mandato de ser el hombre proveedor, estas personas no lo cumplen. Son personas que han, por razones de adicción, por razones de salud mental severa, no han podido ser los proveedores dentro de la casa. Sabemos que Chile es particularmente machista en ese sentido. Y también el tema de las mujeres, que en general las estadísticas en Chile nos dicen que entre el 15 y el 20% de las personas en situación de calle son mujeres. Sin embargo, ellas se enfrentan a una invisibilidad en este conteo. Hay limitaciones, porque principalmente las mujeres se enfrentan a otra realidad que es como la calle invisible, o la inestabilidad habitacional que se evidencia en esto de estar en casas de amigas, en ser víctimas de violencia de género, en cambiarse de vivienda constantemente, entre otras. Que eso en Chile no se ha considerado como parte de las personas en situación de calle. Sin embargo, en Europa y en Estados Unidos son parte de la población. Vemos casos como el de Inglaterra, que se reparten entre 50 y 50% de las mujeres con los hombres en situación de calle. Bueno, y esta narrativa lo pensamos básicamente como material de sensibilización, es algún documental, algo vivencial, una instalación. El fotovoz es una de mis técnicas favoritas, la verdad. Siento que explica mucho. Y específicamente para nuestros profesionales, que lo vemos que falta esa narrativa interna, ese pensarnos a nosotros mismos en clave de género. Ya. Eso. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Ya,
Entonces yo creo que para cerrar está... Me quiero decir algo perdona. también, solo del primer tema que planteó Alejandro, que fue la luz al que trabajar, digamos. Me tocó a mí trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social en algún momento y queríamos dar cuenta de las muertes de personas en situación de calle. Entonces tuvimos algunas reuniones con el Instituto Médico Legal y con todo y lo que se suele decir en esto son las muertes por hipotermia, ¿cierto? Bueno, pero es súper complejo definir que alguien murió de hipotermia. Hay todo un diagnóstico y que normalmente no se cumplía. Entonces, ¿qué quería decir? Que muchas de las muertes de personas en situación de calle no son por hipotermia. Y deben ser muy pocas. Y la verdad que no sé si es tan importante que la persona muera de hipotermia, sino que se murió en la calle. En el fondo, a lo mejor un resfrío más cuidado, una neumonía. Quizás son otros los factores. Pero es muy difícil llegar al diagnóstico de por qué se muere una persona. Esa era como una cosa. Y por otra parte, ¿cómo el Instituto Médico Legal sabe que alguien está en situación de calle? Porque hay una persona que se murió en la calle y nadie sabe, anda sin documento y la verdad que es más bien un NN. Entonces quedan las personas ahí esperando que alguien las reconozca y claro, son gente no reconocida o tendría que estar en un listado de personas en situación de calle o que alguien lo reconozca y diga, ah, sí, sí, es usuario, o que por la vestimenta la persona, claro. Y claro, ahí entra a jugar el perjuicio. Uno supone que la persona en situación de calle que muere en la calle se nota que es de situación de calle, o sea, de andar cochino, de andar sucio, y no necesariamente es así. Hay personas que trabajan todo el día y no tienen un lugar donde estar. Entonces, es complejo y por eso que el estudio que hace Moviliza está basado en las noticias que salen en la prensa sobre una muerte. Por tanto, muchas no deben quedar registradas. Igual es interesante mostrar la temática, digamos, porque ya nos pone como en ese dilema que ocurre normalmente en la situación de calle, que estamos siempre con ideologías metidas entre medio, paradigmas. Entonces es una temática yo creo interesante también de mostrar y no sea mostrada. Quizás ahí Moviliza lleva la delantera en este minuto de tener el conteo de noticias que han aparecido durante el año. Tengo una pregunta. ¿Pero cómo hay conteos con personas que efectivamente mueren en calle? ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona que vive en situación de calle de manera permanente o transitoria y fallece en el hospital, por ejemplo, después de estar un mes? ¿Eso cómo se contabiliza que, por ejemplo, podría ser asociado a quizá una neumonía adquirida por estar en situación de calle, pero murió en el hospital, se retiró en la calle? ¿Eso también está empatado con eso? Sí, actualmente vimos que había esa gran limitación y estamos como atemorizando el lugar donde fallece la persona, específicamente. Entonces sí se consideran eso, pero a la hora de comentar como el objetivo es específicamente las personas que fallecen en la vía pública. Ya. Y que bueno, últimamente estamos pensando en elaborar una guía a los periodistas para que tengan las habilidades para poder diferenciar entre una persona en situación de calle que supuestamente está en situación de calle. Hay referentes en España de ese tipo de Ahí hay un dispositivo nuevo. Poder comunicar a los periodistas y que tengan la certeza de que alguien va a estar leyendo esa noticia y que puedan indicar, es que es difícil, indicar específicamente dónde ocurrió el hecho. He tenido que pasearme por Google Maps con muchas regiones del país buscando el lugar específico donde fallece la persona. Entonces, es bien difícil hacer eso y bueno, y de la cantidad de muertes han habido de todo, de toda la historia, muertes, tanto homicidios muy violentos como también muertes por accidentes en la calle, ¿no? etc. Pero claro, es un tema, por lo menos nosotros hace poquito le preguntamos al Ministerio de Desarrollo Social cuántas personas del registro que tienen ellos salen de ese registro por muertes. Y el año pasado fueron cerca de 800. Nosotros tenemos atascadas como 500 y tanto personas en los medios de comunicación. Entonces, esas personas es un dato subrepresentado. Es por eso que queremos visibilizar no solamente las muertes, sino también los hechos de violencia. Oye, una cosita, solo sobre eso, que cuando estuve en el ministerio hicimos ese mismo ejercicio de preguntar cuánta gente de los listados de las personas que habían participado en los últimos 10 años en el programa de situación de calle habían fallecido. Y hubo una persona con una mala intención al interior del ministerio, tomó el dato y efectivamente había más muertes en verano que en invierno. Entonces lo que se tendía a decir era que la gente se moría más en invierno, entonces dice eso es falso.
porque hay más muertes en invierno, claro. Y después terminó siendo un dato para fortalecer el plan de invierno, porque gracias al plan de invierno efectivamente se moría menos gente de los que estaban en el estado de personas en situación de calle durante el invierno. Y como los planes de invierno, los albergues y toda esa cercanía con las personas se acababa en los periodos de primavera y verano, ahí había más muertes. Entonces ahí te das cuenta como un dato puede tener dos lecturas, como dato relacionado con este tema que hablaba Alejandro. Consulta, ¿puedo hacer una pregunta abierta, sobre todo porque se ha hablado de canales de información? Me imagino que los canales formales de información son los tradicionales, pero los canales informales o canales que nosotros podemos ocupar en términos de urgencia o de movilización de datos, ¿cuáles son? Porque me imagino que cada institución, por ejemplo, canaliza datos hacia afuera, la comunidad, los medios de prensa, como se está diciendo ahora, pero hacia adentro, a sus beneficiarios, también tiene maneras de comunicar. Entonces, ahí aparecen cosas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, si yo trabajo con datos duros, como de que en este país deberíamos tener del orden de 2 celulares por persona, que es más o menos lo que se maneja abiertamente, uno se preguntaría, las personas en situación de calle, ¿tienen celular? ¿Manejan redes sociales? ¿Es un tema que a ellos los moviliza para estar de alguna manera comunicados con ustedes? ¿Será interesante y necesario desde ahí comunicar de la manera que sea? Porque ese puede ser un tema en el cual nuestros estudiantes pudieran trabajar de distintas maneras algunas de las cosas que se han colocado acá. Porque uno podría diseñar desde la manera en que uno se comunica en un mensaje de WhatsApp hasta una gráfica en Instagram, sea para quien sea la información, y eso permite movilizar también datos para que uno genere una campaña en la cual uno puede hacer, no sé, una sucesión de gráficas que permita colocar un tema a nivel de cada uno de los stakeholders correspondientes a los cuales ustedes quieran llegar, o a las comunidades o grupos etarios correspondientes. Me parece que es un tema que lo pregunto también desde el área que nos toca, digamos, porque ahí hay una gran posibilidad de saber en cómo hablamos y de qué manera nos comunicamos. Porque ha sido un tema que yo escucho como necesidades, pero lo dejo como una inquietud para saber cómo llegan y de qué manera en los tiempos que hoy nos suceden, sobre todo en pandemia nos pasó, que tuvimos que cambiar la manera de comunicarnos y aprendimos a ocupar las redes sociales o las redes informales, o sea, pasamos por sobre los mails o de repente los comunicados de prensa o las cosas que sean más tradicionales, y empezaron a aparecer estas otras herramientas, que incluso a nosotros nos permean en la universidad, porque yo tengo distintas capas de información. En la urgencia voy a trabajar con WhatsApp y en la formalidad voy a trabajar con mail. O si es que necesito aún más formalidad y dar cuenta, digamos, en la institución, voy a tener una reunión presencial como esta. Entonces, me gustaría, si nos cuentan un poquitito, porque quizás eso también nos da una capa a todas esas posibles variables que pueden salir o distintas maneras de atacar lo que nos están presentando. ¿Tu pregunta es si es como de inventar nuevos canales? No, conocer cuáles son los canales. Conocer cuáles son los canales para poder incidir en esos lenguajes. Muchas de estas cosas se pueden rediseñar a partir de una información que no está descrita. Entonces eso puede generar, como bien decían por acá, estos son otros temas que también les pueden interesar. Yo aquí lo que coloco es una línea gris, en que pueden ser otras maneras de contar lo mismo. Sí, para mí, para ser breve en eso, me parece súper interesante, porque son distintos relatos dependiendo de cada lado, cada medio, cada persona que lo narra, cada institución que lo narra, porque por lo general el relato no lo tienen las personas que viven en situación de calle, el relato lo tienen las instituciones, y son relatos que impuestos, académicos y otros muy cercanos. Entonces es muy interesante lo que plantea, lo que estás diciendo. Se me viene a la cabeza con todo esto que plantean con respecto a las muertes, pues está completamente descolgado, pero claramente una formación a través de las redes sociales con un PowerPoint claramente con las muertes, con lo que tú planteas. Claro, hay que desmontar este análisis paternalista o interpretador de las personas. No tengo una respuesta para eso, querido mío. Dani, pero a ti te serviría que cada institución te diga estos son mis canales de comunicación. Para dejar un poco de puedo colocar de ejemplo. Uno puede trabajar con capas de información ya existentes para no crear cosas nuevas, no simplemente encender o apagar capas de información. O sea, tenemos Google Maps, es georreferenciación abierta,
y alguna vez me tocó hacer un recorrido que no era oficial, pero que uno lo podía descargar para conocer todos los murales de Banksy en una zona donde había una gran cantidad de murales, ¿ya? De la misma manera, yo podría hacer, con la misma información, y le pongo ejemplo de algo de paso para no concentrar, pero dejo abierto el debate, yo podría hacer un memorial de los muertos en la calle, que podría dejar, así como se dejan las bicicletas blancas, así como se dejan las animitas, yo puedo dejar puntos de gente que ha muerto y puedo de alguna manera generar mapas de calor, puedo hacer distintos fenómenos, puedo decir muertos en verano, muertos en invierno, porque de alguna manera la gente con esos datos sensibiliza. Y lo otro es que yo podría, a partir de la oralidad de las personas que vivieron esas muertes, porque muchas veces el compañero murió de noche, y esa es la persona que informa y sabe más claramente dónde murió y en qué condiciones murió, en que uno podría hablar con la gente en situación de calle, si es que esto se lo permite, digamos, la información que ustedes manejan, en que yo podría decir, este es un memorial que es más bien de corte emotivo, el otro puede ser más bien técnico. Y es la misma información. Entonces, genera, de alguna manera, una impronta que después yo con esa herramienta, que no tengo que desarrollar nada en lo técnico, pueda llegar a las distintas esferas en las cuales ustedes quieren dar cuenta de lo que estamos hablando. Ese es un ejemplo, ¿ya? Entonces, y desde ahí poder entender de que hay un montón de herramientas hoy que son gratuitas, que nosotros podríamos pensar en llovió, aluvió, no sé qué. La tele es la que informa cuáles son los puntos donde la gente puede guarecerse y no dormir en la calle. Si ellos ocuparan los celulares y nosotros tuviéramos una alerta, así como cuando pasa con los desastres naturales, uno podría mandar una información masiva a los que uno tiene declarados que son de la zona o el lugar para saber que es el lugar donde pueden guarecerse y uno pueda comunicar para que ellos entiendan que es información oficial. O sea, lo que estoy diciendo es trabajar con lo existente, pero en la comunicación poner cuidado y en eso podemos nosotros aportar. Yo no te puedo decir, como en general, para una parte de la respuesta, con quienes nos comunicamos nosotros, con nuestros voluntarios, para simplificarlo, nos comunicamos por WhatsApp. Perfecto. Con nuestros pacientes no tenemos medios de comunicación digital. La mayoría, no digo que sea la situación de calle, mis pacientes, las personas que nosotros atendemos, 2000 al año, en su gran mayoría no tienen celular y los que tienen conectividad esporádicamente. Por lo tanto, no es un canal de comunicación. Nosotros, cuando no nos comunicamos presencialmente, nos comunicamos con los pacientes, o sea, con las personas en situación de calle, a través de un tercero, de una institución, de un vecino, de un familiar, pero con ellos directamente en mí. Y todas las fichas que ustedes tienen de manejo de información, eso está digitalizado. Sí. Por lo tanto, si bien no llega a ellos, uno lo podría trabajar desde ahí. Uno puede parametrizar esos datos para ver, por ejemplo, y me imagino que ustedes lo hacen, o si no lo hacen, también lo podemos ver. ¿Cuáles son las consultas más comunes por mes? ¿Cuáles son? Es lo que está pasando ahora. O sea, nosotros sabemos que tenemos un pico en este minuto de distintos tipos de virus que pueden ser influenza, por lo que venga, porque se ha hecho trazabilidad. Todos nuestros datos clínicos están digitalizados, están en la nube, con un software que tiene muy buena reportería, o sea, puedo darte datos lo que quiera, por periodo. ¿Yo podría visualizar esos datos en el Lo que sí tenemos harta, en salud en general, en el mundo y en Chile, muchas limitaciones legales del uso de la información. De hasta qué nivel se puede personalizar, entonces, pero en general podemos hacer mucha estadística. Pero se puede hacer estadísticas sin colocar los nombres, solamente establecer el fenómeno. Es que en el tema de salud es más que nombres. Tampoco puedes dar pistas que te lleven a sacar la conclusión de quién estás hablando. Entonces, sí, pero podemos darte datos, estadísticas de muchas cosas. Sí. Yo quisiera ir tratando de entender bien ahí lo que uno nos invita a reflexionar. Yo trabajo con líderes, no trabajo con las personas en sí mismas. Con líderes nosotros tenemos formas de comunicarnos entre nosotros. Por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp donde están casi todas las organizaciones que trabajan en calle y pequeños grupos donde hay temáticas particulares. Por ejemplo, con Miguel, con Felipe de Moviliza, con la Isabel, participamos en la mesa de la COS, que es la mesa calle, que es de incidencia, y también estuvo metido, por ejemplo, a veces Francisco Javier, y ahí estamos ahí. Pero hay otra red que es mayor. La mayor parte de las comunicaciones nuestras son de ese nivel informal. Hay muy poco mail entre nosotros. ¿Ya? Cada organización tiene sus medios y sus canales, como los Instagram, ¿cierto? Donde también va compartiendo mucha información. Ahora, yo te diría que, yéndonos al terreno de la calle misma,
es interesante lo que tú señalas, porque, por ejemplo, aunque no existen esos medios de comunicación, la gente en calle sabe todo y sabe más que yo muchas veces, digamos, de lo que está ocurriendo. Y existe un concepto ahí que es muy común, a lo mejor ustedes ya se lo saben, pero se habla de la ruta de la cuchara, que en el fondo es algo que ya se popularizó y es la manera como las personas de manera oral se comunican y se saben todo, digamos, cuáles son el nuevo horario que funciona el comedor X. Entonces, no sé, pues en esa época había gente que sabía que a las 12 daban comida en tal lugar y a 10 cuadras a la 1, entonces comían rápido en uno para ir a comer al otro también, digamos. Y todo eso es una información de una oralidad, digamos. Ahí establecer canales de comunicación para las personas es interesante. Eso vota también ese juicio de prejuicio que las personas están aisladas, ¿no? El colectivo de las personas que viven en situación de calle existe, solo que no se han organizado para instalarse y representarse. Pero todos en situación de calle se ubican unos con otros. Es más, te advierten, al comercio social no dicen, no, mira, estos locos están en estos pasos, mira acá. Se nos han perdido personas en situación de calle por ese motivo, y el canal es preguntar boca a boca, de pronto sabemos. O sea, el colectivo existe la comunicación, no los medios formales. Hay información que hoy no está escrita que se podría ocupar, que es la oralidad. Mucho. Ya, perfecto. A mí me quedó, perdón, volver un poco más atrás, con la pregunta para Felipe, especialmente con el punto 7 de perspectiva de género. ¿Tienen algún marco con el que están trabajando particularmente, como pensando que están ampliando el concepto de perspectiva de género, ya no solo abordarlo desde problemas de las disidencias sexuales o desde las mujeres o feminismo en particular, sino que también están tratando de abordar desde la gran masa que existe en situación de calle, que es masculina, y un poco la problemática que significa lo masculino? Sí, básicamente no es un tema que hemos tocado tan en internet, por eso está la necesidad de tecnología, pero sí hay referentes como las teorías de las nuevas masculinidades, la masculinidad no hegemónica, la forma de ser hombre de otra manera, y también sobre la teoría feminista y queer también. Pero es como algo que hay que trabajar, no es algo que tengamos como resuelto internamente. Como feminismo interseccional. También, sí. Sí, porque, bueno, personalmente yo me paro desde los feminismos interseccionales latinoamericanos. Sí, de hecho. Entender que estos no son tan del norte global, son más, es una idea que es más acá del sur. Y es entender, y más en calle donde la interseccionalidad es brutal. Una mujer mapuche pobre que está en situación de calle es súper distinta a una mujer que vive en Las Condes y que está en situación de calle. Nosotros en Corporación Moviliza trabajamos desde territorios tan diversos como Lo Barnechea hasta Lo Prado. Y yo personalmente trabajé en la situación de calle un par de años en el territorio de Las Condes, en la municipalidad. Entonces, es un tema que existe y que hacia el interno nosotros yo siento que es necesario formarlo de una narrativa. Eso de un sentido. Pero también ahí hay algunos estudios y bibliografía interesante. El lugar de Cristo y sus hay un estudio que habla de la violencia de género en la calle. Hay datos ahí duros, hay estadísticas. Hay un estudio del CERNAC sobre acceso a higiene menstrual, un dato del Estado de Chile. Podrá estar acordado, pero podéis citar un estudio. Y nosotros tenemos estudios de la brecha de acceso a campañas de salud pública de las mujeres. Uno de los éxitos, Chile en general es reconocido como exitoso a nivel mundial en salud pública. No sé, ustedes se acordarán de la campaña del cólera, la vacunación COVID. La campaña de PAP y mamografía son éxitos en Chile. Pero el 90% de las mujeres en calle no tienen su mamografía al día o su PAP al día. Y el 50% no se lo han hecho nunca. Entonces también hay altos datos que es específico del tema calle-mujer que puede aportar esta mirada de género. Y al mismo tiempo, en el caso masculino también, de salud sexual masculina, por ejemplo, en situación de calle. No es tema para los hombres en la calle la salud sexual. Son bastante reacios al tema, al uso de preservativo, a hacer exámenes. Hay una alta prevalencia de VIH que además está asociado en general a otras enfermedades como hepatitis B y C, a tuberculosis. Y en el caso de las mujeres, todo el tema de promoción y sexo seguro está muy asociado a la violencia de género. Entonces,
es súper complejo. Nosotros dentro del programa de salud de la mujer tenemos puesto ahí el tema de educación sexual y ETS, y desde ahí abordamos a los hombres, pero es súper complejo. Nosotros empezamos el año pasado a hacer, nosotros hacemos muchos operativos de salud que vamos a atender pacientes a la calle, a un comedor, a una barca, a un albergue, y nos encontrábamos con que llegaban mujeres y al lado siempre había un hombre parado. Y al momento de entrar al box médico, el hombre, a ver, y era el hombre que hablaba. ¿Quién mandaba que le va a preguntar? Y nos costó mucho separar a la mujer del hombre. Y ahora estamos haciendo de vez en cuando operativos solo para mujeres. Porque si no, es tal la cosa género, masculina, machismo, que no funciona en un tema 100% técnico, sin entrar a la teoría. No funciona la atención de salud por la presencia de un hombre, una pareja, un cafiche que está al lado que no la ve. Ahí ya eso es como, eso entra a lo íntimo específico, ahí está el aislamiento, inclusive en eso el aislamiento y el autoaislamiento, porque en el centro abierto nosotros hemos entregado y hemos trabajado con las personas que viven en situación de calle, muchos vecinos, hemos trabajado en muchos temas y atención médica en ámbito sexual y acceden, porque existe un vínculo y una relación. Y ha generado harto tiempo, pero está sellado con respecto a eso. De hecho, los chiquillos de gente de la calle tienen un trabajo amplio con MEC, Menstrual en Calle, y organizaciones en las redes que trabajan en Latinoamérica con respecto de transfeminismo y todo lo que está pasando, donde lo han escalado la interseccionalidad, que para el mundo social es clave. Yo trabajo en la interseccionalidad no de perspectiva solamente de género, sino que más bien de lo social, y eso ha sido súper clave, vislumbrar los niveles de fragilidad, y estas categorías que son jodidamente en lo social, que a veces afectan, que más que ayudan, pero en el mundo, ejemplo de la muerte, las categorías son súper claves, porque decir que esta persona estaba en situación de calle, que era hombre, o que era una persona trans, y no estaba en el anexo de calle, o si estaban en el anexo de calle, creo que esas situaciones también deben visualizarse formativamente en algún driver, que el año pasado ustedes trabajaron en un driver que era de mucha formación, que lo tomé, yo se lo mandé a la Karina, por eso venía tan interesada el año pasado, y a otros mundos, porque ese driver tenía mucha formación, así visual, en donde era educativo. Donde los cruces de muerte, donde los cruces de las categorías, donde el cruce de la interseccionalidad son de formación clave. Y el cruce de que decía el compañero de periodismo, no sé de allá, que el que relata de prensa visual, con el que de la radio, con el de la población, y que lo que relata las personas, es un pack de información, de formación, cómo nos miran, cómo nos narramos y lo que se nos impone. Creo que también hay un desafío interesante que se ha conversado acá, no es nada distinto a lo que están planteando en realidad. Ya, chiquillos, entonces, de nuevo estamos en honor al tiempo y con apoyo aquí de Francisco, que es el experto en estas participaciones. Tenemos, primero hay quedó un encargo que es el mural. Sí, que falta explicar. ¿Qué faltó? La propuesta es como producto mural de 100 todos los 4 metros de largo con de unos 3,5 de alto, ¿sí? En un muro que da a la calle Lafayette, en el margen del cementerio general, que es el muro que contiene o sobre el cual está el mausoleo memorial de la Fundación Pistelacalle. Entonces la idea es poder tener ese mural. Ahora, ese es el producto. A nosotros lo que nos interesa es trabajar con los estudiantes el tema de la memoria, ¿sí? El proceso de cómo se construye memoria. Entonces, y eso se plasme después de lo que... Ya. Muchas gracias. Ya, y ahí tenemos un profesor invitado. Sí, pero tenemos, se tuvo que ir hace un minuto. tuvo que ir hace un minuto, qué pena. ¿Quién? Que él se llama Mario Lobos. Rodrigo Lobos. Que es profesor de la escuela. Artes visuales, sí, hace un bloque de arte en espacio público, ¿sabes? Y que tiene experiencia en trabajo Sí. con comunidades y en espacios públicos. Y con murales, sí. Y murales. Entonces, bueno, nos interesaba, pero tuvo que irse porque el profesor en otro lado tuvo que partir, pero estuvo acá en toda la conversación y nosotros le vamos a entregar más Y antecedentes. tiene el papel con los encargos y yo le voy a explicar también. Y que podríamos saber quiénes son los profesores, los nombres, porque nos vamos a ver constantemente en algún momento. Lo mismo del año. No todos. No son los mismos. Yo soy Miguel Soto, coordinador de artes visuales y profesor de artes visuales. A ver, si quieren lo hago. Vamos así. De aquí partamos acá. Sí. Mi nombre es Milton Barriga, coordinador de interdisciplina de la Escuela de Diseño. Diseño gráfico. De la Escuela de Diseño. Mi nombre
nombre es Reinhard Campos, estoy encargado de la plataforma tecnológica de la facultad, soy arquitecto y estoy aquí apoyando los de la Escuela de Arquitectura. Yo soy Eric Araya del CREA, estoy invitado por la Jimena. Perfecto. Cultura, registro y extensión académica. Ya, después, ¿seguís Tomás? Bueno, yo aquí, Tomás Gil, de Publicidad, coordinador de vinculación académica, y también tuve la experiencia pasada, así que aquí estamos nuevamente presentes. Yo soy María Cada, estuve el año pasado de la Escuela de Periodismo. Por acá Angélica Fuentes, secretaria académica, también voy por mi segunda versión del taller de verano. ¿Tú? No, porque ya lo dijo Miguel. No. Bueno, yo soy Mario Meneses, soy el director de carrera de juegos digitales y esta es mi primera instancia acá, así que feliz de estar acá y poder participar. Tomás Errázuriz, de investigación de la facultad, segundo año. Yo soy Paula Mora, soy docente de arquitectura y además veo la coordinación de internacionalización y movilidad. Bueno, yo soy Macarena Díaz, soy docente de arquitectura y tuve pequeño lapsus de la coordinación de comunicaciones y Jimena me invitó a continuar este primer taller de inglés, así que me gusta todo. Sigo yo acá. Soy Dani Gaxeler, primera experiencia en el taller de invierno, soy el director de diseño gráfico. Eduardo Torri, secretario académico de diseño de juegos digitales y también es mi primera experiencia en taller. Hola, aquí Natalia Bernía, yo soy la directora de la carrera de diseño de vestuario textil en Campus Creativo. De profesión soy artista textil y es mi segunda versión en esta experiencia. ¿Digo yo? Hola a todos, mi nombre es Catherine Flores, yo también soy de la Escuela de Periodismo, es mi primera versión en este taller de invierno, lo encuentro súper interesante y estoy acá para que Yo soy José Miguel Plaza, soy secretario académico de diseño gráfico. ¿Y usted qué? Yo soy Pedro Mazal, vengo en representación de Sebastián Álvarez, otro estudiante aquí que estuvo participando del taller de invierno el año pasado. Fuimos los que creamos el documental que después lo presentamos a los socios comunitarios y venimos aquí igual a aportar con la experiencia y con lo que se pueda. Muchas gracias por venir y por presentarte. Y ellos tienen de manera personal una cercanía con esto y se involucraron mucho y van a estar dirigiendo toda la difusión pre-taller ahora, digamos. Y entonces están a cargo de página web, a cargo de redes sociales, de generar contenido entre los estudiantes. Ahí aparece un tema que a ti te interesa y que van a entrevistar a estudiantes que tuvieron la experiencia el semestre pasado, que fueron estudiantes proactivos y que van a declarar lo que les pasó en términos de formación profesional, de experiencia, de herramientas de trabajo en equipo, etc. O sea, claves. Sí, yo quería agregar eso. Recogí la experiencia de los proyectos anteriores. Yo creo que mencionaba lo de los perros, no es partir de cero. ¿Sí? No. Construyamos sobre lo que hay y una de las primeras tareas que deberíamos hacer, una vez definidos los proyectos, con cuáles proyectos anteriores se vincula para poder rescatar ahí su historia, su producto, ¿sí? Para no repetirse, pero sobre todo para potenciar. Para avanzar sobre lo andado, no cabe duda. ¿Ah? Ya, entonces, a ver, lo que tenemos que hacer ahora es quedarnos con 13 proyectos, con 13 encargos. Entonces hay un trabajo, hay que hacer chico, corto, que lo hagamos lo antes posible. Y Francisco ya tiene como la pega un poco armada. ¿Ah? Es que harta pega igual. No. Ya, perfecto. Ya tengo algunos criterios para definir. Son 21 proyectos los que hay y logramos apuntar unos previamente. Estoy pensando fundamentalmente en la Karina. La idea es que no excluyamos a ninguno de los socios comunitarios, es decir, la Global Mural y que todos tengan proyectos. Somos 7, Fundación Fiesta de la Calle solo va a quedar con uno, y por lo tanto a cada una de las otras instituciones, parejo, serían 2 proyectos. En el caso de Moviliza tiene 2 proyectos y por lo tanto serían los 2 proyectos de Moviliza. ¿Sí? En el caso de Hijo de la Calle, ahí te presentaste 3 Megui, hay que ver si juntamos. Hay 2 que se juntan ahí. El 1 y el 2. Sí. A ver,
Y te quedas con el Entonces, 17. este es el número 1, declarado en visibilizar realidades. Ambas Ya. cosas son relacionadas con la visibilizar la problemática. Ya, este, ya. Después, junto en la calle, propuso que juntáramos el 3, el 18, el 19 y el 20. 3. El 4, el 5, el 7, el 19 y el 21. Claro. ¿Cómo? Esos son tuyos, 4. No, lo que propuso, esta talla anotado. Que se juntaran, ahí están en el lado, mira, están uniéndose. Ah, de veras, lo que pasa es que ellos entregaban antecedentes que terminaban En el 19. alimentando el 19. Claro. Esa es la propuesta de Karina. Esa es la propuesta de Karina. Sí. Entonces, el 19 va, este va, el mural va. El, por ejemplo, de Salud Calle, tú tienes aquí 4. Por eso, pero tendríamos que resolver primero si agrupamos eso como propuso Karina en el 19, porque ahí hay 2 míos, hay uno de ahí están los 2 de Moviliza. Ya, y hay sin, uno- y sin la intención de Karina, ¿cuáles ves tú como los más importantes para ti? A mí me interesan el 4 y el 5 prioritariamente. Ya, y el juego no tanto. O sea, por eso tú me estás diciendo priorizar. Entonces, si tengo que priorizar, priorizo el 4 y el 5. El juego proyecto, el juego... Entonces el juego lo dejamos en el juego contigo, con acción. Pero ese es el bichito, pero ahí está. El juego de acción solidaria, el 15. Ya. Lucho, tú tenés 3, el 9, el 8 y el 15. Otro más tú. ¿Yo? Uno de los 2, Ah, de yo los puse- 9, de los 3. O sea, yo lo pongo ahí... Catastro y apoyo organizativo. Claro, yo creo que se llama apoyo organizativo, pero es lo que yo decía de generar una propuesta como de formación, que también alguien lo nombró como para voluntario. Llega alguien a ser voluntario o un estudiante que se mete a esta temática. ¿Cuáles son las 3 primeras cosas que tiene que saber? Un pequeño video, no sé, de la temática. Temas como formativos básicos, yo creo que es súper interesante. Dejamos el 9. Y que estén abiertos en el 8 y 9. YouTube, digamos. 8 y 9 Luchito. ¿Cómo cuál? Y el 15. No está para eso. Sí, El 15 ya está. para tener información. Ya. Permiso, muchas gracias. Muchas gracias a Ya viene- ti. ¿Quién más moviliza? Tú tienes 2, se quedan los 2. Tenemos un problema con nuestra casa que presentó 4, Sí. que hay varios que se pueden juntar. Pero dejemos la mascota, por ejemplo. Ya. Y yo creo que su aniversario. Y el aniversario. Sí, el tema de la PSL y de los otros creo que pueden ir juntos. ¿Ah? Lo de El del mobiliario espacio. y la privacidad podrían ir juntos, dices tú. Sí, Y es lo que- otro es, sí, el 12 y el 13. Y dado que junto en la calle solo va a quedar con un proyecto que se juntó todo en el 19, a lo mejor ahí podemos hacer cambiar la regla y que para nuestra casa haya 3 proyectos. Para poder llegar a más a los... Ya, porque también le involucra a ella. Sí, Entonces, Sí, de hecho, hay temáticas de tres políticas que están involucradas en las demás. sí. Por eso Pero yo creo que igual Nos falta uno. hay una cuestión como estratégica, perdón pero por ejemplo hay temas o pedidas que son más generales que otras. Por ejemplo, el catastro de organizaciones, ¿cierto? Y el apoyo organizativo, por ejemplo, el fallecimiento en calle podría estar inserto en una cartografía, por ejemplo, como para catastrar justamente eso. Lo que planteaba Mewi, que tiene que ver justamente con visibilizar realidades o poner en valor, digamos, diferentes actores territoriales, digamos, que están en esta, que no son tan conocidos, digamos, entregar estas directrices, también puede estar en catastro de organizaciones. Creo que de repente si trabajamos como ideas más macro, que se podrían adosar las que están más micro y son más específicas a lo mejor. ¿Cachai? Ahora, lo importante es que tenemos que tener 13 proyectos. Sí, claro. sí. Ahora, por ejemplo, el fallecimiento en calle tuyo de Moviliza, ¿podría integrarse con el mural o no? ¿Podría uno pensar Podría en que hay integrarse QR? en el catastro. ¿El catastro? Claro. Y suministrar información como a hacer catastro. Ya, pero ya está el catastro. El Exactamente catastro, cómo el catastro ya está. Claro. Está instalado. Es que el catastro es macro. Ya, ok, entonces el catastro está con fallecimiento y con otros, pero yo lo que veo es que hay, nos falta uno entonces ahora. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Queda uno que todavía tiene espacio. ¿Puede recapitular cuáles son los que están quedando? Son hijos de la calle, visibilizar realidades. 1 y 2. Ah, 1 y 2.
Sí. ¿Ah? Que van juntos. Que reúne al dos adentro. De salud calle tendría difusión del centro de salud nuevo y difusión de investigación y enfermedades y muerte. 4 y 5. Esos dos que estarían adentro. De nuestra casa la conmemoración de los 25 años. De Acción Solidaria, Catástrofe, Organizaciones. ¿De nuestra casa para que no... ¿Cómo? Ah, el otro de nuestra casa era mascotas. Y el mejoramiento de la infraestructura. Pero que todos se juntaran. Y que se juntara. Entonces, nuestra casa tendría el 6, el 2 y 13 como 1 y el 14. Ya. ¿Ya? Este es uno solo y más el 14, ya. Sí. Después estaba... había como harto interés en el tema perspectiva de género. Yo creo que debiéramos dejarlo. Sí, pero había los dos de Y Moviliza. ese se puede juntar. Los dos de Moviliza estaban. Ya. Eso está en Moviliza. Perfecto. Entonces ya estamos. Ese se puede unir al de packaging, que es algo que el año pasado se trabajó como pensando en lo que dijeron de seguir avanzando proyectos que ya... Perspectiva de género con packaging. Claro, porque era los menstruales, puede ser algún... Podría tener interés. Claro, era bisexual, entonces pasamos la Natalia y decirlo, no, porque como autorreferente. De conversar y lo de Moviliza respecto a muerte con lo de la gente de la calle, pero lo de ellos bien específicos, quieren difundir datos. Armar algo para compilar datos. Estrategias, sí. Ya, perfecto. Ya, pero... Obviamente que en conversación me van a contar. Pero veamos si es que lo que dice Karina era posible, que estos datos sean parte del 19. Lo que Karina proponía era en que comunicación con impacto agrupe... La comunicación con impacto no es un tema, es un producto. Claro. Hay que darle contenido. Entonces lo que ella proponía era que a esa acción, sea cual sea, si es un letrero en la calle, el contenido del letrero lo insuman fallecimiento en calle, lo insuma perspectiva de género. Es que pueden sumar cosas en cuanto a estrategia. Alejandro me mostró una cartografía con mapas de calor donde está mapeado en Chile los lugares donde está muriendo la gente en situación de calle, que eso podría ser, por ejemplo, ocupado en el 19. ¿Cachai? Como dentro de la iniciativa de moverse en los lugares donde efectivamente está muriendo gente. Por eso a eso me refiero, igual es bastante posible hoy en día como específicas y con datos como que se puedan ir actualizando en temporada. Claro, es que a lo que voy es que, por ejemplo, nos puede ayudar en el área de gestión. En el caso de comunicación con impacto, perfectamente Alejandro podría insumar para establecer los lugares que se podrían visitar para hacer esta performance. ¿Cachai? Entonces creo que hay como escalas que se podrían ir bajando para diferentes equipos. Ahora, tiene que ver con la coordinación que hagamos nosotros. Entonces los equipos docentes tienen que llamar a las personas que necesitan como insumo para sus... Hay temas que son más generales y otros que son más particulares. Yo creo que los más generales probablemente pueden ir insumando, o lo específico insumando algunas cosas y se pueden ir retroalimentando. Yo creo que es crucial que reconfiguremos ese drive con la información que se compartió el año pasado y complementar, digamos, con las nuevas temáticas con lo que se tiene. Sí. Es una pregunta de primerísimo, porque es la primera vez que me toca. Leí el documento y me imagino que con la mejor voluntad ordenaron con los parámetros que tienen, pero quizás desde uno que viene un poco más de afuera podría decir tal temática que ustedes instalan en tal problemática, ¿vale? Decir cuáles son las áreas de acción que vamos a mover. En los ámbitos, ¿ya? En los ámbitos podría también ser cubierta de otra manera. Absolutamente. Uno puede reprogramar eso como para acercar cierto... Absolutamente, eso está como direccionando un cierto producto de salida, pero perfectamente, o sea, caben en muchos. Una marcha, te digo, una instalación, podría ser una performance, o sea, lo pongo de hay una manera directa, un poco o sea, claro. porque Sí. quizás yo, de la manera que estoy hablando, ya estoy pensando en el tema de muerte, lo que decía recién, la visualización y más performance. O podría ser ambos casos, o sea, como que hay temas que quizás uno por cercanía tiene más interés, porque de alguna manera lo ha trabajado antes, porque le llama más atención, porque lo ha estudiado previamente, entonces podría aportar, aunque diga que corresponde, digamos, a un área de acción determinada. A eso quiere Sí, como igual hay más- una pega que vamos a tener que hacer las duplas docentes, porque como mencionaba, está esa información, por ejemplo, en el caso de fallecimiento en calle, el año pasado con la Marisol,
se conceptualizó la banca como animita, por ejemplo, y se cuantificó en función de eso. Entonces yo creo que hay como camino allanado en torno al año pasado que se podrían tomar y desde ahí profundizar. Entonces yo creo que vamos a tener más información que tenemos que filtrar de antes a la hora de llegar a la planificación de lo que hagamos en el aula, entendiendo que tenemos que llegar con propuestas mucho más concretas. Perfecto, que se puede entregar una posta de los temas que ya están trabajados, de los nuevos, en la línea que uno Sí. va a proponer. Ya, sí. Sí, yo creo que importante en eso es que los objetivos no se pierdan, como la intencionalidad en esto, porque es como fácilmente si uno piensa en el producto quizás no se desarrolla el objetivo. Por ejemplo, el objetivo de fallecimiento en calle, que están como descripciones, no es como objetivo de requerimiento. Es que las cifras que hay hoy en día no calzan y necesitamos construir nuevas cifras. Por eso estamos haciendo esto de la manera que lo estamos haciendo. Si no, es imposible, porque los datos oficiales no nos están ayudando a tomar decisiones y tampoco a cuestionar Simplemente, o sea, viendo esto desde el análisis del proceso, ¿verdad? Que finalmente en el poco tiempo que tenemos vamos a llegar a resultados más que evidenciar algunas cosas de la gran promesa que se puede hacer. Y es interesante también de lo que se resuelve desde el ejercicio académico, pero lo importante es ir avanzando para no perder lo que decía Mitra. Yo me sumo desde la primera vez que estoy entrando, por eso como que hago preguntas de primerizo para saber por cómo tomar esto que ya viene andando y ser cuidadoso también para que no se pierda el camino recorrido, pero siempre aportando quizás con la mirada particular de lo que nos vamos sumando ahora. Ya, a ver, entonces yo creo que lo que ya estamos más o menos, dejamos algunos calzados, hicimos esa pega y quizás teníamos una especie de consulta, que eran unos papeles que andan ahí y que eran para los socios comunitarios, que eran en el fondo sus encargos, poderlos situar en términos de expectativa, en términos de qué posibilidad tienen de ejercer presión sobre otras cosas, cómo ven la interdisciplina, a qué carreras creen que cada una de esas consultas convoca como personaje, qué visibilidad les dan a su... Y eso lo vamos a dejar y les voy a pedir a los socios comunitarios que nos lo manden de vuelta. Y por otro lado, diría yo que en términos de nosotros propongo que cada uno de nosotros declare como en qué temática se siente, en cuáles de los encargos se siente afín donde puede aportar. Y podamos hacer los match bien hechos, ¿no? De acuerdo a el camino recorrido, a la experiencia y al lugar donde se siente cómodo. No sé si les da sentido. Sí, yo solamente quería reafirmar un poco la línea que estaba diciendo Alejandro, quizás enfocarnos más los docentes en la descripción del encargo que en el título, ¿no? Porque de pronto el título del encargo puede pensarse como temáticas. Entonces, fallecimiento en calle no es que sea una temática a trabajar, sino que hay un encargo súper específico respecto de eso, que es en función de un contenido que ustedes ya generaron. Entonces creo que eso es bien importante porque se podría perder y decir, me interesa el tema género, pero empiezo a desarrollar algo muy que nada que ver con lo que y en teoría y no específico. Y en ese sentido entonces habría como una declaración más concreta de cada encargo. Ya cuando los elijamos y le podamos mandar a ustedes de vuelta los encargos elegidos, poder decir el objetivo concreto, el público a donde va dirigido, los canales posibles, etcétera, como concretarlo más aún. Pero a mí me encantaría que eso fuera una co-construcción con los docentes, no Bueno, como una medida nuestra, porque yo también. no sé qué puede hacer la arquitectura con mis temas o diseño de También. vestuario o la gente de los juegos, no sé. O sea, igual hay que entender que esta versión de invierno es distinta al primero, que tiene una noción más de idear, conceptualizar para visibilizar. Ahora es codiseñar, por lo cual las medidas van a estar mucho más concretas ahí. Entonces partamos de... No, pero lo que dice Miguel es que No, esto se claro, haga sí. de las dos partes. Pero- no sé con qué recurso, de qué manera, todavía. Pero pues una reunión virtual, una junta acá, no sé. Yo creo que todos los socios comunitarios dispuestos a lo que sea necesario de interacción con la universidad. Sí, me estoy en línea con lo que dice Miguel, porque claramente lo que pueda presentar arquitectura puede ser tan útil como lo que pueda presentar diseño. O sea, yo que he estado acá y estuve en la anterior, creo que todas las propuestas eran súper interesantes. Que yo creo que ahora que se decidió por una cantidad de propuestas, tenemos el número, se podría avanzar como una etapa intermedia donde uno tiene, en vez de, no sé, 2 líneas, tener unas 4 o 5 líneas donde se define esa problemática. ¿Cuál es esa problemática que está llevando a que nosotros necesitemos solucionar algo y más o menos qué imaginamos?
y que esa sea como la primera parte de la conversación para nosotros poder formar grupos con gente lo más alineada posible con esos temas y de ahí avanzar quizás a la siguiente etapa de co-construcción. Sí, a mí me parece también, sobre todo por lo que dice la Pola, que tiene razón. Los títulos están tirando para un lado que los textos no lo tiran y entonces hay como una dicotomía. Si situamos mejor el problema de parte de ustedes, vamos a poder nosotros también armar estas duplas y hacer las preguntas o establecer esa relación más directa. Es cierto. Y solo para irnos con tarea para la casa. Vamos a trabajar entonces sobre el descriptor, finalmente, que es lo que está pidiendo cada una de las instituciones. Y de esa manera proponer, digamos, una salida posible con las duplas correspondientes. Así es. Así es. Y les vamos a pedir entonces... ¿Y esas duplas ya simples? No, porque justamente estamos pidiendo ahora, en ya. función de los encargos, hicimos una cosa inversa esta vez. No desde nosotros, sino que a partir de los encargos, lo que cada encargo requiere. Cada uno aquí es experto en ciertas cosas y se siente cómodo en ciertas cosas. Así como los estudiantes se inscriben en un ámbito que les resulta interesante porque son performáticos, porque son diseñadores de objetos, porque son narrativos, y los profesores también tienen expertise y los vamos a intentar que eso sea agrupando como dos factores. Uno, en cual se sientan cómodos o sientan que tienen cosas que decir, y dos, qué interdisciplina tendría que darse en este encargo, digamos. Ya. Bueno, eso. Entonces, ya, vamos con hartas pegas. Mándennos ustedes el requerimiento. Si a tal plazo tienen que mandarnos, no sé, nombre, objetivo, discusión, datos. O sea, 4 líneas en vez de 2. Tal cual. Y un poquito más delineado. Ya, me parece. Eso lo vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias.